Buenas noches, estimados hermanos, qué gusto saludarlos a todos. Mis disculpas, pues una vez más no voy a poder estar en vivo debido a una asignación de trabajo, pero aquí dejamos el mensaje de nuestra semana. Todos los jueves, 7:30 en punto, hora centroamericana, transmitimos la palabra de Dios a través de nuestra cuenta de Instagram, Estudio Bíblico Tenerife. Le pedimos a todos que puedan suscribirse a nuestra cuenta para conectarse en vivo todos los jueves 7:30, a menos que como el día de hoy tengamos alguna asignación de trabajo, pues dejamos nuestro mensaje pregrabado. Gracias también a todos aquellos que se han suscrito a nuestro canal en YouTube, Alessandro López Camilot, en donde estamos subiendo todo nuestro material también para que ustedes puedan estar al día con la palabra del Señor. Así que les agradezco a todos los que están sintonizándonos en diferido en esta oportunidad y seguimos con siempre nuestra lectura de la palabra. En esta oportunidad vamos a hacer una pausa en el estudio de las epístolas del apóstol Pedro y vamos a darle gracias a Dios. Estamos celebrando alguna fiesta en los Estados Unidos que se llama Thanksgiving o Día de Gracias, y todos los días tenemos que darle gracias a Dios. Sin duda tenemos que estar siempre conectados con Dios, agradeciendo su bondad, su misericordia y todo lo que nos da día con día. Este día se celebra en esta parte del mundo, sin embargo, para nosotros y en nuestro corazón debemos celebrarlo todos los días. Pero ahora queremos dedicar un tema específico de agradecimiento a Dios, por eso vamos a orar y en los siguientes minutos vamos a aprender por qué es que tenemos que darle gracias a nuestro Dios. Ore conmigo. Señor, te damos gracias por la oportunidad que nos das de poder vivir, de poder conocerte. Te damos gracias por el perdón de los pecados, gracias por la oportunidad de la sanidad divina, gracias Señor por la oportunidad de la salvación eterna, del perdón de pecados. Tantas cosas por qué darte las gracias, Señor, y también los pequeños detalles con los cuales nos encontramos día a día. Desde abrir nuestros ojos, desde ponernos de pie de nuestra cama, incorporarnos, empezar a trabajar, a hacer nuestras actividades diarias. Tanta cosa, Señor, en donde se puede ver tu mano piadosa y poderosa. No se diga más también cuando vemos los milagros que empiezan a suceder, cosas extraordinarias, cosas maravillosas, cosas que en la carne, en la vida humana no podrían llevarse a cabo sin tu intervención. Te damos gracias, Señor, por todas esas muestras de cariño. Y un día como hoy, Señor, nos reunimos para poderte ofrecer gratitud. Señor, queremos que nos puedas hablar al corazón y puedas enseñarnos a través de tu palabra el porqué de la gratitud. Ayúdanos, Señor, a poderlo entender y ser agradecidos contigo todos los días y también con todas aquellas personas que de una u otra forma nos dan la mano, nos impulsan, nos hacen un favor, nos apoyan, que nos dan una palabra de aliento, aquellos que oran por nosotros, aquellos, Señor, que siempre están cuando los necesitamos. Es momento, Señor, de hacer una pausa y también ser agradecidos con los seres humanos que están a nuestro alrededor y sobre todo aquellos que desinteresadamente irrumpen en nuestra vida haciéndonos un favor o dándonos un apoyo sin conocernos. Señor, ayúdanos también a ser agradecidos. Te doy gracias por los siguientes minutos y te pido, Señor, que nos ayudes porque tú eres el Rey de Gloria, el único que merece toda la adoración y toda nuestra gratitud. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, yo quisiera que fuera conmigo la escritura a la primera epístola de los Tesalonicenses o a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18, primera epístola del apóstol del apóstol Pablo, primera epístola de Pablo, 5:18. Dice la escritura: Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Solo así superficialmente nos damos cuenta que el ser agradecidos y dar gracias por todo es la voluntad de Dios. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, cuando nosotros manifestamos ese agradecimiento a Dios y a nuestros semejantes alrededor de nosotros, estamos cumpliendo la voluntad de Dios. En esta oportunidad hemos titulado este mensaje La acción de gracias que añade bendición. Quiero, a manera de introducción, contar una historia que está en la palabra de Dios. Hace poco en nuestra iglesia se tocó este tema y vemos cómo tiene mucha relevancia en cuanto a poder llegar delante de la presencia de Dios y agradecerle por todo lo que sucede. Esto debido a que ustedes y yo debemos recordar que Dios es el creador de los cielos y de la tierra, que Dios es el que gobierna y reina desde los cielos, que nosotros somos su creación y fuimos escogidos como hijos suyos,
que Él ha sido el que nos ha perdonado a nosotros y no nosotros a Él, que Él ha sido el que nos ha brindado vida eterna, que es el que puede dar la vida eterna. Y que a veces nosotros nos peleamos con Él o sencillamente damos por sentado que nos tiene que cumplir todos nuestros deseos, todos nuestros caprichos, todas nuestros llamados de ayuda, y que Él siempre tiene que cumplir. Y de repente se nos olvida que tenemos que volver a su presencia y darle gracias por todo lo que ha hecho. En el Evangelio según San Lucas capítulo 17, versículos del 15 al 19, se cuenta la historia de unos leprosos que estaban cerca de una ciudad en donde Jesucristo iba a transitar. Y es aquí donde nosotros vemos que estos pobres hombres estaban rechazados por la sociedad. En aquel tiempo, en la cultura hebrea, un leproso era alguien que tenía que estar totalmente aislado. Tenían una enfermedad altamente contagiosa, no podían unirse con otras personas, y si usted se encontraba un leproso, este tenía que estar al menos a 5 metros de distancia suyo para no contagiarse. Y usted tenía que caminar y el leproso tenía que retroceder para no violar esa ley. También vivían en lugares específicos, apartados, fuera de la ciudad, para no hacer contaminación. Y después, si en algún momento podían sanar, tenían que pasar una revisión de salud muy estricta a través del sumo sacerdote para poderle dar la autorización o poderle dar el dictamen de que era sano de la lepra. Era muy complicado. Perdían su trabajo, perdían el contacto con su familia, quedaban muy solos. Y entonces habían 10 de estos leprosos que habían escuchado que el Señor Jesucristo iba a pasar cerca de donde ellos estaban y decidieron acercarse. Todo el mundo, me imagino yo, en medio de esa multitud, se empezaron a alejar de ellos porque, pues, ustedes saben, como dije hace un momento, no era permitido que estuvieran cerca de ellos. Entonces estaban los 10 quizá en alguna esquina de alguna calle, esperando y gritando que pasara el maestro. Leemos esta porción de la Biblia en el versículo 15 al 19, Lucas 17 del 15 al 19, y nos dice cómo fue qué fue lo que sucedió después. Cuando el maestro pasa delante de estos 10 hombres, ellos empiezan a gritar y a hacer todo tipo de señales para que el Señor pudiera poner sus ojos sobre ellos. Y lo hizo. Y les dijo, vayan a donde el sumo sacerdote, para que les haga su revisión de salud y les puedan dar su cartilla de sanidad. Ellos, aún leprosos, se dieron la vuelta y empezaron a caminar hacia esa oficina para poder pasar su revisión de salud. Todavía eran leprosos cuando ellos se dieron la vuelta, pero en el camino desde que ejecutaron fe, en el camino desde que escucharon la voz de Jesús y ellos mismos creyeron a esa voz y se declararon sanos de la lepra, empezaron a caminar y cuando llegaron a ese lugar estaban totalmente sanos. Pero ninguno, excepto uno, recordó que tenía que regresar y buscar a Jesús para agradecerle ese favor que les había hecho. Y es aquí donde retomamos esta porción en esta imagen, y dice la Biblia: entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz, y se postró rostro a tierra a sus pies dándole gracias, y este era samaritano. Y respondiendo Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo: levántate, vete, tu fe te ha salvado. Como nosotros podemos ver acá, el Señor también espera que nosotros tengamos algún gesto de gratitud hacia Él. No es que Él ejecuta los milagros y las maravillas en nuestra vida, porque Él quiere subyugarnos y tenernos de rodilla pidiéndole gracias o pidiéndole perdón. Dios es un Dios de amor, por supuesto, pero también es un Dios ordenado, es un Dios justo, que hace las cosas correctas. Y lo correcto, creo yo, que todos lo sabemos, es siempre ser agradecidos. Es entender que Dios no está para hacernos los mandados. Es entender que Dios no está solo para cumplir nuestros caprichos. Tenemos que volver a Él y ser agradecidos día a día. No solo el Día de Acción de Gracias que se celebra esta semana, sino siempre, todos los días en nuestro corazón, debemos tener gratitud hacia Dios. Pero a veces tenemos esta actitud. Estamos tan emocionados por lo que ha pasado, estamos tan emocionados por haber alcanzado un logro profesional, un logro universitario o académico o un logro cualquiera que sea,
que se nos olvida por un momento que todo lo que somos, todo lo que tenemos, todas nuestras habilidades, nuestros dones y nuestras capacidades han sido dadas por nuestro Dios. Y es por eso que se ve reflejado en esto. ¿Dónde están los otros 9?, dijo él. No quiere decir que esos 9 se volvieron a enfermar. No quiere decir que esos 9, cuando se fueron para su casa, les volvió la lepra solo porque no habían sido agradecidos. Dios es tan bueno que los dejó sanos. Pero a esos 9 les faltó algo importante. Lo que está acá en el último versículo 18 y 19. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios sino este extranjero. Hay que subrayar. Los otros 9 eran hebreos. Este único que retornó era samaritano, que era una raza mezclada, parte hebrea, parte palestina, parte árabe, y entonces entre ellos no se llevaban muy bien, porque ya los hebreos les decían que ellos no eran puros y había una gran discordia entre ellos. Por eso el Señor dice cómo es posible que los hebreos, que se supone entre ellos, aunque Dios no hace distinción de razas, ni de la sangre, ni de la zona geográfica donde vivimos, ni de nuestro estatus social, ni de nada. Él dice, bueno, pero se supone que nosotros los hebreos no nos llevamos como samaritanos y este samaritano regresa a darme las gracias y los otros que son de mi pueblo no vuelven. ¿Cómo es posible? Versículo 19, y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Ese hombre fue sano del exterior tanto como del interior. Ese hombre, además de llevarse la sanidad del cuerpo, se llevó la vida eterna, algo que los otros 9 no tuvieron por ingratos. No nos quedemos sin la bendición completa de Dios. No nos quedemos sin recibir todo el paquete de la bendición de Dios solo por no ser agradecidos, solo por no volver a su presencia, solo por no volver a tener un momento de regocijo con Él. Tenemos que tener claro que nuestro acto de gratitud hacia Dios tiene una recompensa maravillosa en el corazón de Dios. La oración de gratitud que podemos encontrar en la Biblia es la oración que nos va a conducir a eso. Y dice la Biblia en Colosenses capítulo 4, versículo 2. Colosenses 4, 2. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Es un ingrediente que siempre tiene que estar en nuestra oración, la gratitud. Es por eso que así una regla de mano que tenemos para cuando vamos a entrar en nuestro tiempo de oración, siempre tiene que ser adoración. Siempre tenemos que darle gracias adoración a Dios, porque es el que la merece toda completa. Segundo, tenemos que pedirle perdón a Dios. Tercero, tenemos que agradecerle el perdón, la misericordia y todas las cosas que Dios nos ha dado. Número 4, tenemos que pedir por otras personas que están en un momento de dificultad. Y número 5, cuando ya estamos cansados, casi dormidos o nos tenemos que ir al trabajo, pedimos por nosotros, nuestras necesidades especiales. Cuando nosotros seguimos ese orden, no específico, tal vez 1, 2, 3, 4, 5, pero que llevamos dentro de nuestra oración esos ingredientes, siempre vamos a estar seguros de rendirle a Dios lo que merece, adoración y agradecimiento. ¿Por qué tengo que dar gracias entonces? Vamos a abordar en los próximos minutos 10 cosas que tenemos ustedes y yo en común por las cuales debemos de dar gracias todos los días. 10 cosas en común. Habrán muchas otras cosas independientes en la vida de cada uno de nosotros por las cuales le tenemos que dar gracias a Dios. Cualquiera que sea, va a poder agregarse a esta lista. Pero por lo menos estas 10 las tenemos en común todos, aquellos que hemos conocido a Dios en algún momento. Veamos la número 1, la primera parte. ¿Por qué le tengo que dar gracias a Dios? Primero, porque he sido escogido por Él para ser parte de su familia. He sido escogido por Dios para ser parte de su familia. En el libro del profeta Isaías, capítulo 65, versículo 22, dice lo siguiente: no edificarán para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Nos damos cuenta que el Señor va a construir y nos va a permitir habitar en todo aquello que Él nos ha permitido tener. Pero no solo eso, sino nos llama a sus escogidos. Dios nos da la oportunidad que a través
de nuestro libre albedrío, de nuestra libre elección, podamos escoger los caminos sagrados de Dios y podamos escoger seguir a Cristo. Una vez que nosotros aceptamos esa libertad que Dios nos ha dado, la libre elección, Él nos llama sus escogidos. No es porque Él nos escogió antes y hay unos que no ha escogido, no. Es porque Él escogió que la humanidad tuviera la libertad de poder llegar a sus pies y después Él decir, estos son mis escogidos, los que dijeron sí a mi propuesta de fe. A eso es a lo que tenemos que darle gracias todos los días. Usted y yo hemos sido llamados escogidos de Dios. Número 2. Una vez que nosotros hemos sido llamados escogidos de Dios, Dios tuvo el cuidado de crearnos con una cavidad, si quiere tomarme la idea como ilustración, una cavidad en la parte espiritual a donde exactamente puede alojarse el Espíritu Santo. Entonces ustedes y yo somos llamados templo del Espíritu de Dios. Cuando aceptamos y por nuestra propia voluntad nos volvemos escogidos de Dios a través de aceptar la fe en Jesucristo, en ese momento el Espíritu Santo de Dios, Dios Espíritu Santo, llega a morar dentro de esa cavidad interior. Y eso nos hace templo y morada del Espíritu Santo. El espíritu del humano, ser humano, espíritu humano sigue teniendo, eso es lo que nos diferencia del resto de la creación, de los animales, de los reptiles, de los terrestres, de la flora y la fauna, de todo lo que Dios creó. Los seres humanos nos diferenciamos en que tenemos la parte espiritual y es ahí donde se une nuestro espíritu humano con el Espíritu Santo, y es por eso que la palabra dice que ustedes y yo nos volvemos templo y morada del Espíritu. Y qué mejor cosa para ser guiados en el camino de Dios que poder tener al mismo Espíritu Santo dentro de nosotros. Primera de Corintios capítulo 6 versículo 19. Primera de Corintios 6, 19 dice la Biblia: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nos damos cuenta y dice, ¿acaso ignoráis esto? Y si lo ignoramos, ya no lo ignoramos más porque lo acabamos de leer. El Espíritu Santo está dentro de nuestro corazón. Qué rico es poder irse a la cama, abrazar su almohada antes de acostarse o después de acostarse y decirle, Señor, abrázame porque quiero dormir. Señor, abrázame y dame un sueño reparador, un sueño tranquilo. Tener esa confianza con Dios de decirle, Señor, necesito dormir y necesito que me abraces para dormir tranquilo. Esa unión con el Espíritu de Dios se da porque usted es templo y morada del Espíritu Santo. Es un milagro, es algo maravilloso, es algo sobrenatural que la mente no logra entender porque no hay algo humano que nos pueda dar una idea de cómo eso puede suceder. Pero sucede. Por eso tenemos que darle gracias a Dios. Número 3, tercer motivo por el cual tenemos que ser agradecidos con Dios. Porque, por supuesto, nos ha dado vida eterna. Nosotros no estamos seguros que esto no termina aquí. Nosotros estamos de paso por este mundo. Somos peregrinos por este mundo. Vamos a ser extranjeros en este mundo. Nos vamos a ir de aquí en algún momento dado. La muerte no es una desgracia para los cristianos. La muerte es una transición que nos lleva a la vida eterna, delante de nuestro Maestro, de nuestro Creador, del que creó los cielos y de la tierra, que creó nuestra vida y que nos ha dado la oportunidad de tener un boleto para entrar a verlo y estar con Él en la eternidad. Por eso tenemos que darle gracias. Nos ha dado la vida eterna. Romanos capítulo 6, versículo 23 dice la Biblia, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado lo que hace es que nos aleja de Dios. La palabra muerte en este contexto significa separación. No dice muerte como tal, no quiere decir que usted va a pecar y le va a caer un rayo y lo va a partir por la mitad. La muerte nos separa de Dios. El pecado más bien nos separa de Dios y por eso le llama muerte. Mas la dádiva de Dios, el regalo de Dios, lo no merecido que Dios nos está dando, la oferta que Dios le propone es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y Dios nos ha dado esa oportunidad. Por eso todos los días hay que darle gracias a Dios por la vida eterna. Número 4. Podemos llegar con libertad a su presencia. ¿Usted ha querido llamar a un call center de alguna empresa de servicios que le ha quedado mal? ¿Ha querido usted poner una queja porque el producto que le vendieron no sirve, no funciona?
ha querido llamar a alguna aerolínea para hacer un cambio de boleto, ha querido recibir atención a través de un call center y lo tienen con una grabación y una musiquita por horas ahí esperando, y usted quisiera cambiar su plan de celular y de repente no puede hacerlo porque sencillamente lo dejan una eternidad escuchando una cancioncita ahí que es muy desagradable. Pues vea, podemos llegar con libertad delante de la presencia de Dios a través de la oración. Somos libres de hacerlo. No necesito intermediarios. No necesito ni siquiera un lugar físico específico para ir a orar y encontrarme con Dios. Recuerdo una oportunidad, estábamos en un congreso para el campo misionero y de repente me llamaron que tenía que predicar esa misma tarde. Y yo empecé a caminar por todos lados y decía, necesito un lugar de refugio para poder ponerme en contacto con Dios y saber qué es lo que debo decir esta tarde, porque faltan 4 o 5 horas para que eso suceda. Y lo único que me pudieron prestar era una bodega. Y entonces entré a esa bodega, cerré la puerta y me puse de rodillas. No me importaba, en medio de las cajas. No era un lugar muy elegante para estar en oración, pero no importaba. Yo necesitaba conectarme con Dios. Yo necesitaba llegar y preguntarle, ok, Señor, yo estoy seguro que tú me vas a mandar a predicar ahí, pero dame la palabra. Pero yo no necesitaba un templo, no necesitaba un lugar ostentoso, una bodega en medio de cajas. Ahí aparté una que otra y me puse de rodillas para ponerme en comunicación con Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo tenemos la oportunidad de poder llegar al Señor en oración y poder conversar con Él donde quiera que estemos. Y eso no es solo para mí, está para usted también. Es para todo el mundo, es para todo aquel que cree. Y es por eso que tenemos que darle gracias a Dios también. Filipenses capítulo 4, versículo 6 dice, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Yo puedo llegar y poner mis peticiones delante de Dios. No todas serán contestadas o no todas serán contestadas inmediatamente, porque Dios tiene que filtrar qué es lo que le estoy pidiendo para saber si me va a hacer daño o me va a hacer para bien, para saber si me va a hacer crecer o me va a hacer hacerme pequeño espiritualmente las peticiones que estoy haciendo, porque ante mis ojos probablemente puedan ser que sean todas buenas, pero Dios conoce, Dios ve un poco más allá. Entonces yo tengo que llegar con acción de gracias, a buscarlo en oración, y Dios sabrá qué es lo mejor para mí. Por eso, número 4, podemos llegar con libertad a su presencia en oración. Número 5, importante, las dos siguientes que vienen, eso es de a diario también, y por eso hay que darle gracias a Dios, es la paz con Dios. Yo tengo que estar agradecido con Él, por tener paz con Él, por estar en una buena relación con Él, porque Él me da la oportunidad de que tengamos una buena relación, Él y yo. Me encanta esa parte. Necesitamos dar gracias por ser salvos y porque a través de esa salvación eterna que nos ha dado, podemos estar en paz con Él. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice la Biblia, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Siempre el puente será Jesús. Siempre el puente será nuestra fe en Jesucristo, en lo que hizo en la cruz por nosotros, en su resurrección, en su vida presente, está vivo, es un Dios vivo, y a través de eso nosotros vamos a estar en paz con Dios. Vamos a obtener la salvación eterna y vamos a estar en un momento de paz con mi Señor, con mi Creador. No me conviene pelear con Él, no me conviene estar separado o muerto, como leímos en la epístola a los Romanos antes. Porque la paga del pecado es muerte, decíamos. Pero cuando yo estoy en paz con Dios, es cuando tengo esa relación, esa oración diaria, y siempre estoy agradecido por lo que sea que pase en mi vida, bueno o malo. Y eso da paz a mi corazón. Invaluable. ¿Cuánta gente, si usted ha pensado que vive sin paz? ¿Cuánta gente anda atribulada todo el tiempo? Y probablemente ante los ojos de muchos, uno puede decir, esa persona lo tiene todo, no debe tener ningún tipo de problemas, tiene una vida tan suave, tan tranquila, llena de lujos o de cuestiones materiales, no debe hacerle falta nada, debe ser feliz. Y tal vez no conocemos el interior y la persona es verdaderamente infeliz.
Es aquí donde vamos a nuestro sexto punto del por qué debo agradecerle a Dios todos los días. Es la paz de Dios. El punto 5 era la paz con Dios, a cuentas con el Señor. Y el punto 6 es la paz de Dios en mi corazón. Esa nos la permite Él todos los días, pero por supuesto tengo que llegar a pedírsela, tengo que estar en conexión con Él y tengo que tener la paz de Dios en mi corazón. Juan capítulo 14, versículo 27, dice la Escritura: la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Vivir sin penas, vivir sin ansiedades, sin tristeza, sin depresiones, es un arte en la vida. Pero cuando nosotros tenemos la paz de Dios, el arte es de Dios. Él nos la da a nuestro corazón y eso lo obtenemos cuando tenemos gratitud hacia Dios todos los días de nuestra vida. Por eso, si usted puede dormir bien y usted se pone una meta y dice: yo tengo que dormir 7 horas todos los días, 8 horas todos los días, y poner su cabeza y no despertarse toda la noche, dele gracias a Dios. Eso es tener paz. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra de Dios, nos llevará a conocerlo cada vez más y estar más cerca de la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento humano. Esas cosas solo los cristianos, nacidos de nuevo, aquellos que tenemos gratitud hacia Dios, como usted, como todos los que están escuchando y viendo este video, es lo que necesitamos, llegar a los pies de Cristo en gratitud. Así que, número 6, la paz de Dios. Número 7, tenemos que ser agradecidos porque Dios provee para nuestras necesidades. Provee para la salud, para la familia, provee las cuestiones que necesitamos día a día, la comida, la vestimenta, un lugar a donde dormir, un techo a donde cubrirnos. Todo esto lo provee el Señor y tenemos que estar agradecidos. Tenemos más de lo que merecemos. Tenemos más de lo que siquiera nosotros pudiéramos analizar un poco, de lo que fuéramos capaces de recibir. Estamos agradecidos con Dios por todo lo que nos ha dado. Y a veces decimos: pero si yo no merecía todo esto, pero si yo no merecía este reconocimiento, pero si yo no merecía esta posición, pero si yo no merecía esto, pero a Dios le place que sus hijos sean reconocidos. Le place que haya alimento sobre su mesa. Algunos lo reciben con un poco de trabajo más que otros. A algunos les cuesta un poco más una cosa o la otra. Unos tienen una lucha con la salud, otros tienen una lucha con el trabajo, unos tienen otra. Pero hasta el día de hoy no ha faltado nada. Nos cuesta un poco más. A algunos nos cuesta mucho ganarnos la plata. A algunos nos cuesta mucho ganarnos el dinero en el trabajo. A algunos les cuesta mucho mantener su salud. A otros les cuesta mucho poder dormir. A otros les cuesta mucho poner alimentos sobre la mesa. Y claro, vivimos en un mundo incómodo, en un mundo traicionero y peligroso. Pero Dios tiene cuidado de nosotros aún en medio de esas cosas. Porque al final del día siempre hay algo que comer. Porque al final del día siempre voy a tener un tiempo de reposo. Porque al final del día siempre voy a tener una camisa que ponerme. Aunque sea repetida, pero la voy a tener. Y por eso tengo que darle gracias a Dios. El mismo Jesucristo dijo sobre este tema en Marcos capítulo 8, versículo 6. Entonces mandó a la multitud a que se recostase en tierra, y tomando los 7 panes, habiendo dado gracias, los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante, y los pusieron delante de la multitud. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Dios. Le dio gracias a Dios por la provisión que estaban teniendo en ese momento para poder alimentar a todo ese montón de personas que estaban ahí congregadas para escuchar sus enseñanzas, para poder recibir de Él misericordia, para poder recibir de Él la sanidad divina. Y se reunió y dio gracias. Si Dios, Jesucristo, dio gracias, ¿cómo no voy a dar gracias yo por los alimentos que están en mi mesa? Cuando me voy a sentar y me voy a comer esas pupusas, la pupusa es un plato típico en El Salvador, o no me voy a comer esas arepas, o no me voy a comer esas empanadas, o no me voy a comer esas baleadas, o no me voy a comer esas champurradas, o no me voy a comer esos taquitos, o no me voy a comer ese churrasco argentino, o no me voy a comer esa bandeja paisa, o no me voy a comer el chifrijo,
o no me voy a comer el vigorón, o no me voy a comer el nacatamal, o todos esos platos típicos tan ricos que hay en toda esta región en América Latina. Si yo no le doy gracias a Dios por toda esa cosa gastronómica tan deliciosa, que Él ha puesto en nuestra mesa, entonces pierdo totalmente el rumbo. Si Jesucristo lo hizo, usted lo tiene que hacer. El apóstol Pablo también nos deja una enseñanza en el libro de los Hechos, capítulo 27, versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. El apóstol Pablo también, aprendiendo de Jesús, bueno, ¿qué se le ocurrió? Aprendió de Jesús. Si Dios da gracias, ¿por qué no lo tengo que hacer yo? Claro, con más razón. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos y partiéndolo comenzó a comer. Punto número 8 por el que tengo que darle al Señor las gracias diariamente, porque el Señor nos cuida. A veces usted ni cuenta se da del riesgo en el que estuvo. Probablemente usted se movió del lugar y en ese momento asaltaron a alguien a donde usted estaba. Pero usted no se dio cuenta, usted se fue para su casa. Probablemente usted iba transitando y detrás de usted hubo un accidente y tal vez usted no se dio cuenta. Probablemente usted quería salir a tiempo de su casa para irse al trabajo y algo lo interrumpió y salió 10 minutos tarde. Y en esos 10 minutos algo iba a pasar en su ruta, pero usted no lo sabe. Usted también tal vez solo se da cuenta de las cosas que pasan delante de sus ojos, pero las que no pasan, las que usted ni se fijó, de la cosa que Dios le ha guardado, de esas cosas hay que dar gracias a Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículos del 6 al 7. Primera de Pedro 5, del 6 al 7. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios le va a cuidar y le va a abrazar cuando usted esté en momentos de dificultad. Llegue a los pies de Cristo. Llegue a los pies de Cristo porque Él le va a brindar su protección, su abrazo, su misericordia. Invoque a Dios. Como dice el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra, porque Él siempre estará ahí por nosotros. Número 9, la resurrección divina. Es otra de las cosas por las que le tenemos que dar gracias a Dios. El perdón total de nuestros pecados, la morada eterna en el cielo. Todo eso está envuelto en el paquete de la salvación. Y es aquí donde puedo retomar esa historia de los leprosos con la cual hice la introducción a este estudio. Esos leprosos se fueron, los 9, solo uno de ellos recibió de parte de Dios la salvación eterna y el perdón de los pecados por ser agradecido. Es por eso que está en el paquete de la bendición, el perdón total de pecados y la morada eterna que ese hombre recibió. Yo no me lo quiero perder. Por eso todos los días de mi vida tengo que llegar delante de la presencia de Dios a pedirle perdón, para asegurar mi resurrección divina. Y el 10º punto que debemos de darle gracias a Dios es por su gobierno en nuestra vida, que por supuesto lleva el componente de la paz, como lo dijimos hace un rato. Ese gobierno en nuestra vida, su palabra, que nos da sabiduría, que nos ayuda en nuestras actividades diarias, que nos lleva por las buenas actividades y por las no tan buenas todavía nos acompaña y nos aconseja qué no debemos hacer. Entonces el gobierno de nuestra vida viene a través de la lectura de la palabra de Dios. Tengo que darle gracias porque tengo una Biblia, ya sea digital, ya sea en papel, ya sea una audiobiblia, sea como sea. Yo tengo la bondad de Dios de poder tener a la mano su palabra, que es la mejor consejera, que me va a guiar en los buenos caminos y en los no tan buenos. Ahí me va a hacer saber que yo tengo que regresar al buen camino. Así que démosle gracias a Dios todos los días por su palabra. Podemos ver también, pasando a otra parte ya de este mensaje que estoy compartiendo con ustedes acerca de las gracias, es las consecuencias de dar gracias. Tenemos algunas consecuencias directas que no lo sabemos, no lo hacemos por esto, pero son esas consecuencias que llegan, no solo por todas las 10 cosas que acabamos de ver, sino también, la primera de ellas es que atrae bendición. Dar gracias a Dios y a nuestros semejantes trae bendición a mi vida. Las buenas relaciones familiares y las buenas relaciones con otros se van a ver beneficiadas cuando usted tiene un corazón lleno de gratitud. Dios tiene una bendición familiar, pero esa bendición familiar está condicionada. ¿Y cuál sería la condición? Que el hombre tema a Dios, por supuesto.
para que caiga toda la bendición sobre su familia. Debe haber temor a Dios, si no, no va a desatar la bendición de Dios en nuestra vida. Hay un salmo hermoso que yo quisiera que usted me acompañara a leerlo. Es el Salmo 128. Es muy cortito, solo tiene 6 versículos. Pero vaya y léalo conmigo para poder explicar bien este punto. Salmo 128, hermoso salmo. Y dice, bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. Esa es la primera frase. Bienaventurado quiere decir más que bendecido. Sea aquel hombre o mujer, niño o niña, adolescente, adulto joven, adulto mayor, todos los que temen a Jehová. La palabra temor, por supuesto, aquí no es el miedo que le podemos tener a Dios, que va a tomar un cincho, una correa o como sea y nos va a castigar por estar haciendo cosas que no son correctas. Temor a Dios significa un sincero deseo de no entristecer a Dios por mis acciones. Bienaventurado todo aquel que teme a Dios, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Me encantan estas promesas, pero la promesa tiene una condición, y la condición es temerle a Dios. Vivir en el temor de Dios significa vivir agradecido con Él todo el tiempo. Estar seguro que Dios recibe mi gratitud, estar seguro que Dios percibe mi temor hacia Él, y no en el temor del miedo, sino en el temor de que no hacer nada que pueda entristecerlo. Las relaciones con los demás serán más saludables, más beneficiosas en la medida en que nosotros actuemos con gratitud. Debemos reconocer a los demás y valorar sus vidas. Debemos entender que las otras personas también necesitan que yo muestre mi agradecimiento por lo que hacen. El mundo es diferente. Nuestro trato con el mundo es diferente a nuestro trato con Dios. Pero Dios nos pide que tratemos a nuestro alrededor, a nuestros conciudadanos, a nuestros familiares y amigos y a los que no conocemos con gratitud, y que lo amemos como los amemos a ellos como lo amamos a Él. Esa es la orden que Dios nos da. Romanos capítulo 12, versículos del 9 en adelante, dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriéndonos los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Y eso es lo que Dios quiere de nosotros, que generemos una buena relación con los otros seres humanos a través de la gratitud. Y por supuesto, algo que hablamos ya hace un rato, la paz interior. Este es otro de los beneficios de estar a cuentas con Dios en gratitud. Leímos una parte de Colosenses capítulo 3, versículo 15, y vamos a leerlo completo ahora. Y dice la Biblia hasta el versículo 17: y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Qué lindo, qué porción de la Escritura con la que estamos cerrando nuestro estudio de hoy. Y todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios nuestro Padre, por medio de Él. De esta forma hemos querido entender a través de la Escritura el porqué de la acción de gracias a Dios. Es por eso que hemos titulado este mensaje la acción de gracias, que añade bendición. Si usted tiene un corazón agradecido con Dios, si usted tiene un corazón que verdaderamente reconoce la misericordia de Dios en su vida, tiene que hacerlo todos los días, e ir y demostrárselo, ir y enseñárselo, ir y decírselo. Llegue en oración confiadamente delante de Dios, y que todos los días sean días de acción de gracias en su vida. Si usted quiere recibir al Señor Jesús como Salvador y puede entender a través de todo lo que hemos leído que tiene que tener una relación con Él personal,
dígaselo. Cristo Jesús es el único medio, a través de la fe en Cristo Jesús, es el único medio para poder llegar al Padre. Por eso le invito a que haga esta oración conmigo, ahí donde está, y diga: Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Gracias por tu sacrificio. Reconozco que resucitaste al tercer día y que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Por la fe soy salvo, y por la fe y por lo que dice tu palabra he sido perdonado de mis pecados. Ahora permíteme tener una relación contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por su atención a este mensaje. Sea agradecido con Dios y celebre el Día de Acción de Gracias, pero todos los días de su vida. Cerramos con una oración. Señor, te damos gracias por este tiempo, te damos gracias por todo, te damos gracias por ser Dios, te damos gracias por la obra del sacrificio en la cruz del Calvario. Te damos gracias, Señor, por abrazarnos, te damos gracias, Señor, por la vida eterna, por el perdón de los pecados y la oportunidad de verte un día. Te damos gracias por las cosas triviales de la vida, por el día, por la camisa, por los zapatos, por la almohada, por la colcha, por la cama, por el techo. Señor, te damos gracias por todo lo que nos das día a día. Solo tú mereces toda adoración y alabanza, y hoy, Señor, nos hemos reunido para rendirte gratitud. Te damos gracias por este espacio, gracias por toda nuestra audiencia. Señor, te pedimos una bendición, que tú los bendigas a donde quiera que estén, en sus hogares, con sus familias, en cualquier lugar en donde estén oyendo este mensaje. Señor, tú seas siempre glorificado en Cristo Jesús. Amén y amén. Gracias a todos por su atención a este mensaje. Nos vemos, si Dios lo permite, en la próxima oportunidad. Bendiciones.